Gusto estar con ustedes hoy. Bueno, lo mismo digo. Enrique, ¿esto que está sucediendo de calor, de temperaturas altas en el país, obedece a algún problema climático general más amplio o es circunstancial nomás? Bueno, eso a veces es un poco complejo de dar una respuesta corta, pero básicamente lo que estamos viendo es una ola de calor que afecta a toda una buena porción de nuestro país y del cono sur de Sudamérica. Y esto, para determinar específicamente que sea por el cambio climático global, hay que esperar a que termine y hay que hacer estudios científicos que después van a confirmarlo. Esto normalmente depende de la rigurosidad de la ciencia para poder determinarlo. Sin embargo, dicho esto, también podemos decir que las proyecciones científicas que ya tenemos para lo que puede ser el clima futuro sí van en línea con estas cosas. Venimos de un periodo de sequía, de hecho las noticias de los últimos días también hablan de las pérdidas que se pueden generar por la sequía que está atravesando nuestro país, y eso sí puede estar asociado a fenómenos del cambio climático. La frecuencia de las sequías, la duración de las olas de calor, la intensidad de las olas de calor pueden ser una imagen más recurrente en el futuro de nuestro país. Entonces acá sí es donde empiezan las preocupaciones. Así que para ser relativamente corto, esta ola de calor en particular, hasta no tener un estudio científico que vendrá en los próximos meses seguramente, no se podrá determinar de si es por cambio climático o no. Sin embargo, sí va en línea con muchas de las proyecciones que se hacen. Sí, lo que no significa que el fenómeno del calentamiento global sea un fenómeno ya científicamente comprobado. El fenómeno del cambio climático está científicamente comprobado. O sea, más del 99% de la información científica disponible a nivel mundial dice exactamente eso. El cambio climático es una realidad, está ocurriendo y está causado por las actividades que hacemos nosotros en la generación de energía, el aprovechamiento de los recursos. Y el tema de predecir, llamémosle, las olas de calor o el fin de la ola de calor, ¿es relativamente sencillo desde el punto de vista de un análisis macro climático? Ninguno de todos estos análisis es sencillo. O sea, siempre depende de estudios muy complejos que incluyen muchísimas variables y que justamente requieren años de estudios y que requieren muchísima información. Cada vez es mejor. De hecho, si uno revisa justamente la página del Servicio Meteorológico Nacional, uno puede ver que ya hace un mes aproximadamente ya había información de lo que podía ser este verano. O sea, este verano ya el Servicio Meteorológico Nacional nos estaba diciendo que los meses del verano iban a tener mayor cantidad, una sequía bastante duradera y temperaturas muy altas. Esto ya el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene ya más de 100 años de historia en nuestro país y de información científica, justamente nos decía, este verano va a ser un verano más cálido, va a ser un verano más seco, y eso también lo estamos viendo en los impactos que estamos viendo, como les decía, en las cosechas, las sequías que van a afectar. Probablemente se está previendo que vamos a perder porcentajes de nuestro PBI por las exportaciones del campo. Esto va a empezar a tener impactos y son impactos reales. Son impactos a los que tenemos que empezar a prepararnos porque lamentablemente este cambio climático está ocurriendo y este cambio climático va a generar impactos no solamente en que tengamos calor o en cómo nos afectará a la salud, sino también en lo que son las actividades productivas de nuestro país. Ahora, Enrique, te voy a hacer una preguntonta, porque a veces se habla de que los chinos, siempre se usa los chinos, que los chinos cuando se forman tormentas y demás las pueden destruir mandando no sé qué le tiran a las nubes. En el caso de, al revés, hacer llover, ¿el hombre puede hacer algo para hacer llover? ¿El hombre puede hacer algo para intervenir inmediatamente en el clima? No estoy hablando del tema del calentamiento global y de los efectos del aerosol y de los aerosoles y demás. Estoy hablando de casos puntuales. Hay una ola de calor, hagamos llover. ¿Se puede eso o no se puede?
Eso así tan mecánicamente no. O sea, se habla de estudios, ha habido diferentes experiencias. A veces por ahí lo que se hace, de hecho hay prácticas en Mendoza, en nuestro país, en donde justamente se trata de disuadir eventualmente algunas tormentas que puedan afectar algunas cosechas. Pero tanto como empezar a decir quiero que llueva y hacer llover, es algo que por lo menos hasta donde me llega el conocimiento, hasta donde se sabe, evidentemente por ahora no. O sea, y al mismo tiempo eso sería algo muy peligroso. O sea, porque justamente tratar de intervenir en lo que es el clima de una manera artificial, eso siempre va a traer consecuencias. Cuando hablamos de la naturaleza, no hay una solución única. Cuando hablamos de la naturaleza es importante entender que no hay una solución con la que se pueda arreglar la naturaleza. La naturaleza no se puede arreglar. La naturaleza funciona, tiene un equilibrio propio. Y por eso es tan importante que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de estas cosas que están pasando, miremos todo. Miremos cómo están nuestros bosques, cómo está nuestra manera de producir las cosas, cuánto combustible quemamos. O sea, ustedes en Córdoba justamente hay una situación muy delicada con los bosques, con los incendios. Mucha masa forestal se está perdiendo. Córdoba y en muchas provincias de nuestro país. Argentina es de los 10 países que más deforestan a nivel mundial. Y los bosques cumplen una función muy importante a la hora de regular temperaturas, de generar esa humedad. Quizás si no hubiéramos perdido tanta masa forestal, quizás no estaríamos sufriendo tan fuertemente una ola de calor como esta. Hablando de los últimos años, y recién mencionabas al Servicio Meteorológico Nacional, el registro que ellos llevan indica que desde el 2010 a esta parte fueron los años más cálidos. ¿Se espera que esto siga así durante los próximos años? Y la pregunta clave, ¿qué podemos hacer nosotros, por lo menos desde cada lugar, como un granito de arena para aportar y evitar que esto siga avanzando? Sí, efectivamente, justamente como decís, lo que se ven en todos estos registros históricos es que los últimos 10, 20 años son los años más cálidos de la historia, son los años con más eventos extremos de la historia, acá en Argentina y en la mayoría de los países del mundo. Las acciones tienen que venir de todos lados, tienen que venir coordinadas desde el sector privado, desde lo que es el gobierno nacional, y el tipo de futuro y el tipo de desarrollo que queremos para el país. Y en el caso de las personas, también tiene que ver con las decisiones que tomamos. Tiene que ver con, bueno, ¿qué tipo de energía uso para mi casa? ¿Cuánta energía estoy usando en mi casa? La energía es más de la mitad del problema de emisiones en Argentina. Entonces, es importante prestarle atención a cómo usamos la energía, qué energía usamos. Podemos hacer eficiencia energética en nuestro hogar sin tener que hacer grandes inversiones. O sea, podemos aislar nuestras casas, podemos comprar electrodomésticos que sean más eficientes, podemos hacer cosas más sustentables. Podemos elegir qué alimentos comer, alimentos que sean locales, alimentos que tengan menores niveles de impacto. Todo tiene que ver con las elecciones, qué medio de transporte usamos para movilizarnos. Si usamos el transporte colectivo, si usamos el transporte el automóvil, todas esas cosas contribuyen a reducir las emisiones personales y las emisiones de nuestro país. Pero ahora, Enrique, mira, estaba pensando, porque el otro día venía pensando en eso, en el tema de la energía solar. Una medida que parecería tan simple de tomar y tan eficiente a la vez, que no se toma... No sé por qué, si hay interés o desidia o ambas cosas o alguna otra que sabrás vos mejor que yo. Digo, ¿por qué, por ejemplo, a cada nueva construcción le obliguen a tener pantallas solares para alimentar con energía esa construcción? Una medida que en cuanto al gasto constructivo es mínimo comparado con el resto de las cosas que uno usa, pero sin embargo no se toma. Y hay muchos países que la han tomado y le ha ido bien porque han mejorado la prestación de la energía solar y todo eso. ¿Por qué son medidas que parecen desde afuera tan simples que no se adoptan? Bueno, ahí
Estás totalmente en lo cierto. O sea, realmente agregar en lo que es el costo de construcción, en la incorporación de energías alternativas, no varía demasiado lo que es el costo de la construcción y podría ser una gran ayuda. Porque de hecho, frente a todos estos cortes de luz que ha habido en estos últimos días, eso hubiera podido ser un paliativo importante. Para eso hubiera prevenido de alguna forma en algunos sectores eso. Ahora, el problema que tenemos en Argentina alrededor de la energía tiene que ver con el costo de la energía. El costo de la energía en Argentina es muy económico y eso hace que se distorsione todo. Lamentablemente por ahí alguno me estará escuchando y me dirá de qué está hablando esta persona, que justamente el costo de la energía por ahí está aumentando, se está previendo aumentar, ha habido aumentos muy grandes en los últimos años. Bueno, la realidad es que aún así el costo de la energía en Argentina es muy económico, más económico que en Chile, que en Uruguay, que en Brasil, que en Perú. O sea, son países que son países vecinos, no estamos hablando de países como europeos, estamos hablando de nuestros países vecinos que tienen un costo de la energía que es un costo real. Hay un nivel de subsidios a la energía que hace que no sea atractivo hacer eficiencia energética, que no sea efectivo invertir en energías alternativas. Si es barato, no me va a cambiar la ecuación. Entonces, hay una cuestión ahí que es muy importante cuando hablamos del costo de la energía. Una vez que el costo de la energía tenga un valor real, ahí vamos a poder ver que puede ser rentable o puede ser importante hacer esa eficiencia energética. Enrique, muchas gracias. Un abrazo, que andes vos muy bien. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.